Reporteros en Acción presenta Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Paul López. Diálogo por TV Color, nuestra tele. Amigas, amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos listos para iniciar ya con la primera entrevista de esta jornada aquí en TV Color, canal 36, para tratar temas de mucha importancia. ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son las condiciones con las que hoy por hoy los trabajadores continuamos brindando nuestros servicios profesionales de mano de obra en las instituciones, en las empresas públicas y privadas, a propósito de la continuidad de esta emergencia sanitaria? ¿Hasta dónde van los alcances de la ley humanitaria? ¿Hasta dónde o hasta cuándo usted deberá continuar cumpliendo con estos acuerdos económicos para evitar perder el trabajo? Son los temas que vamos a tratar con nuestro invitado, el doctor José Luis Endara Puga, principal de Endara Law Group, este importante grupo de asesores legales de nuestra ciudad y también, por supuesto, ex juez de trabajo. Doctor, gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días. ¿Cómo va el tema de la ley humanitaria y hasta cuándo los trabajadores debemos estar conscientes existen vigentes estos acuerdos económicos? ¿Cómo está, Paul? En primer lugar, un buen día a todo el público que está mirando este prestigioso programa. Bueno, la ley humanitaria sigue teniendo su vigencia, principalmente porque sigue habiendo estados de excepción. Ahora, las condiciones económicas en las que se van desarrollando las relaciones laborables van variando de acuerdo a las circunstancias, es decir, existen instituciones o empresas que están laborando ya en su normalidad, es decir, 8 horas. Ahora, claro, existe el último decreto de excepción en el que establece el confinamiento los fines de semana. Entonces, tendrían que reacomodar el tema de horarios los empresarios para poder cubrir el tema de las remuneraciones de los trabajadores. No hay que olvidar que una de las obligaciones económicas del empleador es cubrir con las remuneraciones, aun cuando no sea responsabilidad de empleadores y de trabajadores las condiciones en las que se desarrollan. Es decir, existen modalidades o formas en las que se puedan recuperar las jornadas cuando se vean, como en el caso en concreto, suprimidas o suspendidas por efecto de los estados de excepción. Doctor, quiero interrumpirle en esta primera explicación, pero hay una pregunta muy importante que hacer. Para quienes están o estamos laborando durante estos fines de semana en los que existe restricción de movilidad, en los que existe el toque de queda y el estado de excepción, ¿hay algún valor especial por el cual se debe cobrar? Es decir, ¿hay un pago especial por laborar estos fines de semana o se ajusta únicamente a los horarios de las empresas? Debemos partir de algo. El artículo 47 del Código de Trabajo establece cuál es la jornada de trabajo y dice el código que es de 5 días a la semana y 8 horas diarias, es decir, se cumplen las 40 horas, ¿cierto? ¿Qué pasa si superamos de esas 40 horas? Y si el trabajo se hace días sábados y domingos, esas horas deben ser pagadas con el 100% de recargo. Por eso es que se las conoce como horas extraordinarias. En consecuencia, si es que usted ha hecho de lunes a viernes sus 40 horas y el sábado y el domingo le toca trabajar, su empleador tiene que cancelarle el 100% de recargo por esas horas. Doctor, ¿qué ocurre si no existiera un acuerdo económico para el reconocimiento de esas horas extraordinarias? Es decir, entre el empleador y el empleado acuerdan que por la situación económica no se le puede cancelar esas horas extraordinarias, pero que se le podría compensar con el tiempo, con tiempo de recuperación. Se llama canje de horas laboradas. Este canje también tiene que validarse sobre el 100% del valor económico que sería, o puede ser mayor inclusive en beneficio del trabajador. A ver, eso no es posible, pues recordemos lo que establece el artículo 326 de la Constitución, que habla sobre los principios en que se rige el derecho del trabajo, y uno de esos es la irrenunciabilidad de derechos. Usted no puede acordar con su empleador que no se le cancele esos rubros. Es decir, es obligación del empleador cubrir con esa cantidad de dinero.
Si es que el empleador no quiere cancelar esa cantidad de dinero, entraría en mora en el pago de la remuneración completa. Recordemos que el artículo 95 del Código de Trabajo establece lo que es sueldo, salario y retribución accesoria. Y en ese sueldo, salario y retribución accesoria consta el monto que corresponde al pago de horas suplementarias, extraordinarias o jornada nocturna. Consecuentemente, el canje no procede. Lo que se debe hacer es pagar. Esa es la obligación. Y si de pronto existiera, doctor, el interés del trabajador de decir, bueno, yo no recibo en económico, pero quiero el tiempo, es decir, trabajé el sábado 4 horas y como me corresponde el 100%, solicito en canje 8 horas. Definitivamente eso no es posible porque el derecho del trabajador es irrenunciable. Son situaciones que son indisponibles por el propio mandato de la ley. No olvidemos que las fuentes de las obligaciones son los contratos, la ley, los cuasicontratos, los cuasidelitos y en el caso en concreto la ley establece que se debe pagar y consecuentemente se tiene que cumplir con esa obligación por parte del empleador. Pues supongamos se llega a demostrar el tema de las horas extraordinarias que no han sido pagadas, inclusive se podría pensar en que el empleador estaría incumpliendo las obligaciones económicas y el trabajador podría inclusive plantear una acción de visto bueno, claro, teniendo la justificación de esas horas laborales. Gracias, doctor. Más consecuencias sobre esta emergencia sanitaria. Existen personas que por situaciones de salud, por contagios del SARS-CoV-2 y el desarrollo de la enfermedad COVID-19, han tenido que ausentarse del trabajo por obvias razones. Pero con el paso del tiempo, al recibir ya sus remuneraciones, encuentran quizá descuentos o pagos adicionales. Son dos situaciones completamente distintas. La mayoría de casos encuentran descuentos por los trabajos, por los días no trabajados, por los días no laborados. ¿Nos puede explicar, doctor, qué es lo que pasa referente al tema del seguro y este reconocimiento económico? A ver, Paul, existe el Reglamento General sobre prestación de subsidios en dinero por enfermedad común, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Entonces, ¿qué pasa con el COVID? El COVID ha quedado claro que no fue determinado como una enfermedad profesional, excepto para ciertos casos como los trabajadores de la salud. El resto de personas, esto viene a ser una enfermedad común, lo que significa que necesitamos el certificado médico en el que el galeno nos indique que tenemos reposo. Solamente cuando existe el reposo, existe la cobertura. Los 3 primeros días paga el empleador y a partir del 4º día viene el subsidio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad en la proporción que corresponde. Ahora, ¿cuál es el problema que se radica en el tema del COVID? Es el tema del aislamiento, que es distinto al reposo. El aislamiento tiene una prevención de contagio a las demás personas. Entonces, el asesoramiento en este sentido es de que aquí sí cabe un acuerdo entre empleador y trabajador, puesto que la suspensión de las labores se debe a cuestiones externos de ellos, es decir, por un caso fortuito y fuerza mayor. No depende del empleador ni del trabajador esa circunstancia. Consecuentemente, lo que se debe hacer ahí es, luego de que el trabajador salga de ese aislamiento, con el empleador concuerden la forma en que se va a recuperar esas jornadas para que el trabajador pueda, luego del aislamiento, ver en base al artículo 60 del Código de Trabajo el mecanismo de recuperación. Lo que sí no debe dejar de hacerse es pagar la remuneración, puesto que esta remuneración, como siempre lo he dicho, es fuente de la realización personal, y por eso es que la diferencia entre la Constitución de 1998 y la del 2008, al momento de definir lo que es el derecho al trabajo, establece en la del 2008 una situación que es el derecho económico. Esto significa que es este derecho económico el que permite el bienestar personal, familiar y social. Gracias, doctor. Es decir, en el caso puntual de la pregunta que hemos tratado, ¿debía existir una conversación, un acercamiento, un acuerdo entre empleador y trabajador antes de que se pasara el reporte por parte del empleador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que ya se haga el descuento? Es que efectivamente, ¿qué sucede? Cuando una persona se contagia del virus,
Una vez que da positivo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aislarse, ¿verdad? Otra cosa es el reposo, que es cuando se tiene afectaciones en su salud, y ahí sí el IES va a subvencionar. Pero cuando se produce un aislamiento, el IES no está dando el subsidio. Entonces, ahí, ¿qué es lo que opera? Ahí opera lo que conocemos como el caso fortuito y fuerza mayor, que hace que se suspenda la relación laboral por efecto de ¿qué? De un factor externo a la posibilidad de control del empleador y del trabajador. Es decir, ahí es cuando los acuerdos tienen que funcionar, porque el empleador no puede dejar de pagar la remuneración, y más aún no podría seguir un visto bueno por ausencia al trabajo, puesto que está esta falta justificada. ¿Y cómo justifico? Por el aislamiento por efecto del virus. Es decir, no puede mi empleador, a pretexto de que me han determinado un aislamiento, pueda seguir una acción de visto bueno en mi contra por abandono de trabajo. No cabe, porque tengo una justificación. Recuerde usted que el artículo 172 del Código de Trabajo, que refiere al visto bueno que puede seguir el empleador en contra del trabajador, habla de faltas injustificadas, y aquí habría una justificación. Consecuentemente, lo que tiene que ocurrir es que empleador y trabajador, luego, aplicando el artículo 60, verán la forma en que se va a recuperar esa jornada. Gracias. Doctor, continuemos revisando algunas de las inquietudes que tiene nuestra ciudadanía. Respecto aún del tema de la emergencia sanitaria, ¿no existe entonces una imposibilidad de este momento de que pueda llegarse al acuerdo económico horas trabajo? Es algo que la ciudadanía no lo tiene claro aún. No, efectivamente no. O sea, la obligación del empleador es pagar y tiene que cumplir con las obligaciones económicas. Hemos visto que están trabajando 8 horas y solamente les están pagando por 4 horas. Eso es incorrecto, y eso puede ocasionar de que el trabajador sí pueda seguir un visto bueno por falta de puntualidad en el pago o mengua en la remuneración, que sería el caso, porque si aquí estoy trabajando 8 horas y solamente me están pagando por 4, sin duda la remuneración se ha reducido, pero por decisión arbitraria del empleador. En consecuencia, eso ocasiona que el señor inspector de trabajo, luego de la investigación determinada en el artículo 621 del mismo cuerpo legal, resuelva en base al 183 y determine la terminación de la relación laboral por el incumplimiento del empleador, lo que ocasiona u origina que el empleador deba pagar la indemnización por despido intempestivo, claro está, luego del debido proceso establecido en el 76 de la Constitución, el 575 del Código de Trabajo y el 333 del Código Orgánico General de Procesos. Es decir, luego de un proceso judicial, cuando se ha obtenido el visto bueno a favor del trabajador, usted plantea la demanda y claro, el juez luego del debido proceso dicta sentencia en audiencia y determina el pago de la indemnización por despido, el pago de las diferencias e inclusive puede determinar el pago del triple de recargo de las remuneraciones no pagadas en el mismo trimestre. Es decir, el empleador, para hacer esta circunstancia, tiene que analizar mucho, porque le puede salir el ahorro que pretende, que está teniendo, le puede salir más caro todavía que haber cumplido con la obligación completa, porque el trabajador sí está laborando las 8 horas. Y acciones como esas en Dar a la UGRU hemos tenido y hemos salido victoriosos como siempre, porque la razón no pide fuerza y las normas son clarísimas, Paul. En consecuencia, lo que se tiene que hacer el empleador es cumplir con sus obligaciones. Las obligaciones del empleador están establecidas en el artículo 42 del Código de Trabajo, y si es que incumple una de ellas, comienza a tener problemas y tropiezos. Esto sin perjuicio, claro está, de que el propio Ministerio de Trabajo pueda sancionar por el incumplimiento al empleador. Ahora, hay que recordar que el Ministerio, inexplicablemente para mi manera de ver, ha procedido a suspender plazos y términos nuevamente. Es decir, que podrá existir trámites de visto bueno. Yo me pongo a pensar en un trabajador que está siendo acosado laboralmente y ha planteado un visto bueno por esa circunstancia, por esta suspensión de plazos y términos en el Ministerio, ese trámite está ahí estancado. Imagínese usted lo que está viviendo, el infierno que está viviendo ese trabajador, o igual el infierno que está viviendo el empleador cuando es acosado por un trabajador. Es decir, no miramos más allá de nuestras narices y aplicamos o creamos acuerdos ministeriales que sin duda dejan
en el limbo a las partes de la relación laboral. Doctor, vamos entonces a topar ya el tema fuerte que estaba previsto para esta entrevista. El último domingo, el presidente electo de la República, Guillermo Lasso, mencionó que a criterio de él no debería reformarse el Código de Trabajo. Quisiera preguntarle entonces a un experto en la materia que trabaja con este instrumento legal todos los días en su aplicación y en su interpretación. ¿Es necesario o no analizar la posibilidad de una reforma al código o, como lo ha mencionado el presidente electo, mantenerse con el que está vigente? A ver, el código es de 1938, ¿sí? Es publicado en el gobierno del general Alberto Enríquez Gallo. En consecuencia, claro, el Código de Trabajo es de vieja data, pero ha venido teniendo reformas. No olvidemos, por ejemplo, el tema de que antes teníamos contratos a plazo fijo que podía el contrato durar de 1 hasta 2 años, y eso establecía el artículo 14. Luego, con la vigencia de la ley para la justicia laboral, desde el mes de abril del año 2015, cambió esa figura y el contrato individual de trabajo es de tipo indefinido. Eso un poco, en cierta forma, ha mermado el tema de la contratación. Pero a través de acuerdos ministeriales han venido creando nuevas modalidades de contratación que ha permitido regresar, imagínense eso, regresar a tener contratos a plazo fijo, porque por ejemplo un contrato productivo puede ser de 1 hasta 2 años y cosas similares. Ahí es cuando uno dice, a ver, ¿qué sucede con el tema de la jerarquización de la norma? Si es que estos acuerdos van en contra de la norma, ¿tendrán validez? Ahí es cuando se dice que quien tiene el control concentrado de la constitucionalidad de estas situaciones es la Corte Constitucional. Pero ahora, ¿cuál sería la idea, la lógica? Es de que exista un consenso para que efectivamente estas modalidades nuevas de trabajo que vayan a crearse, porque si es necesario debido a las circunstancias en las que vivimos. No estamos viviendo tiempos anteriores, estamos viviendo momentos excepcionales. Fíjese usted que viene nuevos estados de excepción, no sabemos qué va a pasar en lo posterior con la pandemia, que puede pasar muchas cosas. En consecuencia, se deberá aplicar de manera justa para las partes modalidades de acuerdos ministeriales que permitan que la empresa no quiebre y que los trabajadores puedan gozar de su remuneración. Es fundamental aquello. La reforma al Código de Trabajo tendrá que darse. Cambiar el código en su totalidad, no, porque el código en realidad es muy bueno, el código. Lo que pasa es que no saben aplicar. Y muchos empresarios, por ejemplo, dicen, no, ese código es muy a favor del trabajador. Es totalmente falso. Existen muchos mecanismos de empleo del código en contra de los trabajadores, porque también en ese código consta muchos articulados que refieren a las obligaciones que tiene el empleador, inclusive en sus diferentes tipos de empleo. Consecuentemente, lo que se tiene que tratar de buscar, para mi manera de ver, es cómo generar mayor empleo, cómo dinamizar la economía para que toda la población pueda tener empleo. Es como decía John Keynes, que el pleno empleo es lo mejor, es decir, tener todos empleo, que hace que la circulación exija nueva generación de empleo, y a eso es lo que debería propender el gobierno. El código tal vez tendría que variar. Lo que pasa es que se ha perennizado instituciones como la jubilación, que fue creada por un momento histórico, pero eso se perennizó inclusive por fallos de la Corte o resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional. Consecuentemente, sí tiene que haber reformas, pero tomando en consideración algo fundamental, Paul, que es la irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos. Si queremos hacer reformas, siempre va a ser para lo venidero, que es uno de los principios básicos de la ley. Rige para lo venidero, no tiene efecto retroactivo. Entonces, el gobierno, los trabajadores, los empleadores deberán crear este diálogo tripartito para que exista efectivamente la posibilidad de generar empleo en unas condiciones óptimas y respetando siempre los derechos básicos del trabajador.
Doctor, si uno se compara con otras realidades, con otros países, podemos hablar, por ejemplo, de que la modalidad de trabajo que se tiene en Estados Unidos es similar a lo que debería aplicarse en Ecuador. En Estados Unidos existe el trabajo por horas, trabajo que es reconocido y bien remunerado. Recordemos que a través del mandato constituyente 008 se eliminó la intermediación, la tercerización laboral y la contratación por horas. Antes sí existía esa modalidad. Lo que pasa es que desnaturalizaban aquella. Es decir, había abuso del empleador en esas circunstancias respecto del pago. Ahora, no obstante de que se abolió a través del mandato 8 la contratación por horas, sigue vigente todavía en el Código de Trabajo porque el artículo 82 establece los contratos de jornada parcial, que puede ser permanente o no permanente. Inclusive existe acuerdos ministeriales respecto de ciertos sectores, por ejemplo el bananero, el florícola, en el que las jornadas parciales tienen otro tratamiento. Esta jornada parcial sin duda es un trabajo por horas. Ahora, lo que creo yo, o si es que se desea regresar al tema de la contratación por horas, debe ser bajo un control estricto, es decir, haciendo y comprometiendo a los empleadores al cumplimiento de la ley so pena de sanción, ¿sí? Es decir, al trabajador se le debe dar seguro social, al trabajador se le debe fijar un valor por hora en el que incluya el pago de la 13ª, de la 14ª remuneración, inclusive entendería yo, y debería propenderse inclusive al pago de fondo de reserva directo. Es decir, un valor por hora que efectivamente sea significativo para que el trabajador pueda tener esa circunstancia y pueda dinamizar cuando exista la posibilidad de generar este contrato. Pero, ¿qué pasa cuando estas ocasionalidades o excepcionalidades se convierten en necesidad? Tiene que transformarse ese contrato ya en un contrato de tiempo indefinido, sea por la jornada que ha estado establecido o sea por ya la jornada completa. Además, hay que pensar un poco también en el tema de los contratos ocasionales y eventuales, que sin duda alguna han sido abolidos por parte del Ministerio a través de acuerdos ministeriales, y esto se debe a que estos contratos ocasionales y eventuales tienen un incremento en la remuneración, que es del 35%. Entonces, claro, es costoso para el empleador esta circunstancia. Pero existen contratos por el giro del negocio, existen contratos de excepción en los cuales, cuando ocurre esto, el Ministerio ha creado la oportunidad de hacer contratos de trabajos con estas personas por este tiempo, pero otorgándoles estabilidad, es decir, que cuando se produzca este incremento por el giro del negocio, pueda volver el trabajador a ser llamado por parte del empleador para el nuevo contrato. Un ejemplo claro de esto puede ser, por ejemplo, una compañía de seguridad, puede ser una empresa constructora en la que necesito un electricista, necesito un plomero, necesito un carpintero, les contrato por el tiempo que va a durar la obra o la ejecución de la labor de esa actividad, y luego se termina esa relación y se termina el contrato con el obrero, con el plomero, con el albañil, y luego cuando el arquitecto vuelve a tener otro contrato, tiene la obligatoriedad de llamar a esa persona. De esa forma se ha buscado reemplazar el tema del contrato ocasional y el eventual. Interesante tema y sobre todo una explicación que nos permitirá justamente a los trabajadores conocer cuáles son nuestros derechos y sobre todo a qué cosas no podemos renunciar como trabajadores. Doctor, ya casi en la parte final de nuestra entrevista, preguntarle ¿qué perfil debería tener el próximo ministro de Trabajo de nuestro país? El gobierno va a tomar posesión el 24 de mayo y si hay algo que se puede recordar de estas últimas semanas es que el ministro de Trabajo ha sido observado permanentemente por la Asamblea, ha sido cuestionado inclusive al punto de la posibilidad de un juicio político. ¿Qué perfil debe cumplir el próximo ministro de Trabajo en nuestro país, que tendrá que establecer estrategias para reactivar el ámbito laboral, para continuar buscando el cumplimiento y la protección de los derechos de los trabajadores? ¿Qué más? A ver, yo creo que lo fundamental, Paul, será una persona que conozca de derecho laboral, eso va a ser fundamental, que conozca la historia del derecho laboral, que conozca la primera, la segunda internacional,
que sepa de bases elementales para poder aplicar cuando él administra el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que propender a la sinergia entre empleador y trabajador. Ambos se necesitan mutuamente. Nos han enseñado que el empleador es el malo. Nos han enseñado que el empleador es el verdugo, y eso no es así. Esa lógica tiene que cambiar. Necesitamos que entre empleador y trabajador haya respeto mutuo, que de entrada no exista la ira o el rencor del trabajador con el empleador. Entonces, para eso necesitamos una persona que se ponga al frente del ministerio, que conozca efectivamente temas laborales, que domine el Código de Trabajo, que domine la Ley Orgánica de Servicio Público. Recuerde usted que el Ministerio de Trabajo tiene dos viceministerios, uno el Viceministerio de Trabajo y el otro el Viceministerio del Sector Público. Entonces necesita también tener un equipo que conozca esas leyes, que conozca esa materia, que conozca el derecho administrativo, porque es sorprendente ver cómo viene una autoridad y de cajón quiere cambiar a toda la gente porque es su capricho, su interés, o llega y cambia y mueve a las gentes, a las personas como que se tratara de una ficha de un tablero de ajedrez, sin respetar los elementos o los debidos procesos básicos para hacer aquello, es decir, acuerdo entre el funcionario y la autoridad nominadora. Para el cambio administrativo tener la necesidad institucional, pero a través de un informe que tiene que ser un auto de simple administración. No, aquí no pasa eso, y eso ocurre porque las autoridades desconocen de esto. Entonces, lo que se debe hacer, o lo que debe hacer el señor presidente de la República electo, es escogitar de entre los profesionales, que hay muchos, expertos en derecho laboral, para que sean ellos los que con su experiencia puedan pulir estas asperezas que existen entre las partes de la relación laboral y creen un mecanismo de que efectivamente todos empujen un barco hacia adelante, que esa producción genere más empleo, que eso es lo que necesita el Ecuador, que su país, que sus habitantes estén trabajando. El desempleo es brutal, tenemos que sincerar las cifras de desempleo. Nos hemos venido acostumbrando a escuchar maquillajes de cuánta gente está trabajando. Fíjese usted, el Ministerio de Trabajo determina que tiene que regularizarse en el sistema los contratos. Muchos hacen adendas de contratos y ponen como que fuera nueva contratación. Es decir, es totalmente falso. Cuando se da la pandemia, el ministerio dice puede cambiar la modalidad de contratación por esta circunstancia. No es que ha existido nueva contratación, sino que al cargar en el sistema el nuevo contrato, es el mismo trabajador el que sigue teniendo la relación, pero en unas condiciones distintas, como por ejemplo la reducción de la jornada o un cambio del contrato total a un contrato parcial. Es decir, debemos sincerar, y una persona que tenga compromiso con el país debe hacer aquello y debe propender esta situación. También es importante decir que bajo mi criterio deben ya cambiar los dirigentes sindicales. Tenemos dirigentes sindicales de años que siempre se han sentado a dialogar con todos los gobiernos y que no han conseguido absolutamente nada. Es el momento de cambiar absolutamente todo, de meter gente nueva. Se critica que los partidos políticos son las mismas y las mismas personas, y en las organizaciones no ocurre lo mismo. En consecuencia, es el momento de transformar el país, es el momento en que las relaciones laborales se dinamicen y siempre, claro, está respetando los derechos de las partes. Porque si es que nos sometemos solamente a apoyar a una parte y desatender a otra, vamos a seguir teniendo el conflicto de que uno es superior que el otro. Lo interesante de esto es de que se debe propender, como digo, a que exista una verdadera sinergia que haga que la producción del país avance y nos volvamos más competitivos, porque tenemos vecinos como Colombia, por ejemplo, que en el sector florícola tienen más ventajas que en el Ecuador, pese a que la flor del Ecuador es la mejor del mundo. En consecuencia, Paul, necesitamos autoridades que conozcan del tema, Es lo que yo digo a diario a mis clientes cuando son empleadores y vienen. Y claro que yo no tengo nada en contra de los señores contadores, pero el contador no conoce de derecho. Es muy difícil que un contador conozca, o no es muy general eso, y hace que cometan errores los empleadores. Y por ello es que yo reitero siempre,
que cuando tienen problemas de tipo legal tienen que acudir donde el abogado, no donde el contador, porque el abogado es el que le va a guiar adecuadamente sobre qué hacer cuando tiene un problema en la relación laboral. Y por eso es que, emulando esta circunstancia, ¿quién tiene que ser el ministro de Trabajo? Una persona experta en derecho laboral, no una persona que sea solamente afín al señor presidente. Así es, doctor. Y que vaya a tratar de hacer horrores y barbaridades como ha ocurrido en el último gobierno. Doctor, quiero darle las gracias por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotros su experiencia y sobre todo por la frontalidad con la que se ha mencionado. Necesitamos cambios no solo en el ministerio, sino también en las organizaciones. Que tenga un excelente día, doctor Endara. Paul, un gusto, un placer, un gusto servirle. Hasta luego. Con nosotros José Luis Endara, experto en materia laboral, principal de Endara Law Group de la ciudad de La Tacunga. Amigas, amigos televidentes, vamos a concluir aquí la presente entrega de nuestro servicio informativo porque viene ya el programa Por la Comunidad, donde su opinión es lo más importante. Continúen en la señal de TV Color, Canal 36. Reporteros en Acción presentó Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Paul López. Diálogo por TV Color, nuestra tele. Córdoba, Laboratorio